cree en la palabra y él mismo es la palabra. La Biblia, la palabra del Señor, dice que todo lo que respira debe alabar a Dios. Y Dios siempre ha querido ser alabado a través de la humanidad. Una vez más estamos entre ustedes, hermanos y amigos, a través de T Posible 1 y esta programación cristiana, Palabra de Vida. En esta tarde quisiéramos nos permitan una vez más entrar en la intimidad de sus hogares a través de este medio y que podamos en esta tarde, ustedes y yo, pues, alimentarnos, bendecirnos con una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para transmitir a vosotros, a ustedes, amados, allí donde usted se encuentra. Y en esta ocasión quisiésemos, o queremos mejor dicho, hablar acerca del tema ¿a qué vino Jesús a este mundo? ¿O a qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? En la Biblia, la palabra de Dios, encontramos un texto, con muchos, pero queremos basarnos en uno por lo menos, en Lucas capítulo 19 y verso 10 dice, leemos la palabra en el nombre de Jesucristo y dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando yo estaba pensando en este texto bíblico que habla de que el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, llegan algunas interrogantes a mi corazón y que en breve estaremos presentando algunas interrogantes de los hombres acerca del propósito de la venida de Jesucristo. He dicho, hablaremos acerca de nuestro tema, ¿a qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Cuando hablamos de la palabra venir, significa ir o llegar a un lugar donde está la persona que habla. ¿Sabe usted que Jesucristo es Dios? En esencia, su naturaleza divina de Jesucristo es espiritual. Y en esa naturaleza divina, Él es Dios. Pero como Dios que es, está por encima de todo lo creado, porque su trono está en el cielo. Para poder Dios acercarse al hombre, tuvo que dejar su trono, tuvo que humanarse y en condición de hombre estar entre nosotros y cumplir un ministerio público aquí en la tierra, en el que tuvo que predicar las buenas nuevas de salvación, tuvo que sanar a los enfermos, tuvo que libertar a los cautivos y tuvo que abrir la puerta a los presos, pero como he dicho, sobre todo, predicar las buenas nuevas, las buenas noticias, las noticias de salvación para los hombres. Cuando hablamos las noticias de salvación para los hombres, estoy ya refiriéndome al propósito específico o a la razón, al motivo por el cual Jesucristo vino a esta tierra. He dicho, Él se acercó a la persona que habla, porque solamente
las criaturas que tenemos la semejanza de Él en lo espiritual, tenemos raciocinio, hablamos pero también entendemos lo que decimos y a la vez lo que escuchamos. Sabe que hay criaturas en esta tierra que también aprenden a hablar, pero en realidad ellos no tienen raciocinio, tampoco son personas, son criaturas, son animales. Los loros, las guacamayas y cuántas aves, sin duda alguna existen que aprenden a hablar, pero no son una persona, pero no tienen raciocinio. Nosotros los seres humanos somos una persona porque tenemos voluntad propia, podemos hablar y entender a la vez lo que decimos y lo que oímos. Como decía al principio, amados, Jesucristo vino a esta tierra en semejanza de hombre. Él, mejor dicho, cogió una naturaleza humana para manifestarse a los hombres y para cumplir un propósito en esta tierra. Primero, predicar el Evangelio. Segundo, morir en una cruz y derramar su sangre a fin de redimir al hombre, a través de su sangre, redimir al hombre, pagar el precio del rescate por el hombre, para que el hombre o para que la humanidad tenga oportunidad mientras vive de ser salvos. ¿Sabe que desde que Jesucristo murió en la cruz, terminó la dispensación de la ley, el período en el cual Dios hablaba a los hombres a través de la ley, pero todo ello figuraba a Jesucristo, quien es el cumplimiento de la ley, y quien cumplió la ley y quitó la ley a la vez al establecer un nuevo pacto, el pacto de la gracia. En este pacto de la gracia, que se consumó en la cruz, en el Calvario, a través de la sangre derramada de Jesucristo, en este pacto de la gracia, todos los hombres, mientras viven, tienen oportunidad de ser salvos si reconocen la condición de pecado y si confiesan a Jesús como Salvador personal. Habiendo dicho esto, amados, quiero definir que Jesucristo vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo único que se había perdido, de todo lo que a Dios en particular le interesa, es el hombre. Por causa del pecado el hombre se perdió. Por causa del pecado el hombre no pudo permanecer en el estado original de santidad y de guianza espiritual. Por causa del pecado el hombre violó esa ley directa que Dios le dio, no comer del fruto prohibido. Y al violar la ley divina el hombre murió espiritualmente. Y la muerte física comenzó a ministrar al hombre. Pero junto con esa muerte espiritual y junto con la muerte física que comenzó a ministrar al hombre, vinieron muchos sufrimientos a la raza humana. El pecado es la causa de todos los sufrimientos, de la muerte, de la escasez, de la miseria, de las guerras, de las enfermedades, de los odios, de todas las cosas malas. El pecado es la consecuencia o el causante, mejor dicho, el que ha causado todos esos sufrimientos en la raza humana. Y es más, si el hombre muere en pecado, irá a un lugar de sufrimiento al cual Dios no quiere que el hombre vaya. Por esa razón, no habiendo ningún otro medio para poder Dios salvar al hombre, tuvo que
venir Dios mismo, Dios que es espíritu, tuvo que humanarse y nacer como un niño y crecer como cualquier niño, llegar a la edad adulta, ejercer un ministerio público aquí en la tierra de 3 años y medio, y morir en una cruz a fin de dar al hombre una oportunidad, a fin de dar al hombre un escape de la condición espiritual en la cual cayó por causa del pecado. Amados, cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino particularmente a removerle la silla al diablo. Él vino a libertar a los cautivos, como he dicho. Él vino a sanar a los enfermos. Él vino a abrir la puerta a los presos. Pero Él vino a predicar la buena noticia de salvación para todos los hombres. En el tiempo que Jesucristo anduvo aquí en la tierra, pues tuvo muchos enemigos, particularmente los de su raza, que eran seguidores de Moisés y observadores de la ley, y no se dieron cuenta que Jesucristo era el cumplimiento de la ley y rechazaron a Jesucristo. Finalmente Dios cumplió el propósito con Él al ir a la cruz, y ahí en la cruz el Señor Jesús dio por terminado la dispensación de la ley y estableció una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, es decir, el tiempo, el período en el cual todos los hombres en todo el mundo que reconozcan su condición de pecado y confiesen a Jesús como Salvador, pueden ser salvos. Tendrán herencia entre los santificados y un lugar especial allá en el cielo, juntamente con Cristo después de la muerte. Cuando Jesucristo se fue al cielo, Él vino del cielo y otra vez se fue al cielo. La Biblia dice en Juan capítulo 3 y verso 13 que nadie subió al cielo, sino el mismo que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Me refiero a toda la humanidad. Ese fue el propósito específico de la venida de Jesús a esta tierra, salvar al mundo. Pero Él tuvo que cumplir aquí en la tierra su propósito, morir en una cruz, ser sepultado y resucitar al tercer día de los muertos, y 40 días después de su muerte, una vez más Él se fue al cielo, porque el cielo es su trono. Cuando Jesucristo subió al cielo nuevamente, los apóstoles estaban viendo, Hechos capítulo 1, los apóstoles estaban viendo que Jesucristo se iba al cielo, y la Biblia dice que 2 varones con vestiduras blancas se pararon al lado de los apóstoles, sus discípulos, y le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y añadieron: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, o este mismo Jesús que se va ahora mismo al cielo, vendrá otra vez, así como le habéis visto ir al cielo. Esa es una promesa que nosotros los creyentes en Jesucristo a través del Evangelio tenemos. Sabemos que Jesucristo un día volverá a venir aquí a la tierra. Ahora ya no vendrá para morir en una cruz y redimir la humanidad del pecado y de la muerte. Cuando Él venga otra vez, vendrá para reinar aquí en la tierra, juntamente con todos aquellos que han creído o que hemos creído en Él
como nuestro Señor y suficiente Salvador. Cuando Él se fue al cielo, les hizo una promesa a sus discípulos y les dijo: yo me voy, pero vendré otra vez a vosotros. Yo me voy, pero no los dejaré solos. Enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, le estaba diciendo, a través de mi Espíritu Santo. Su verdadera naturaleza espiritual de Jesucristo. Ellos quedaron en Jerusalén, es decir, los apóstoles, sus discípulos, se quedaron en Jerusalén esperando esa promesa. 10 días después que el Señor Jesucristo fue arrebatado al cielo, el día de Pentecostés, 50 días después de su muerte, se cumple esa promesa y vino el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, la Biblia dice que estaban todos juntos unánimes, de repente un viento, un estruendo, y como un viento recio soplaba sobre los que estaban reunidos en el aposento alto, y lenguas aparentes como de fuego comenzaron a posar sobre cada uno de ellos, y todos comenzaron a hablar nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:17, la Biblia dice que Pedro se puso en pie en la asamblea, en medio del grupo, para comenzar a predicar acerca de Jesucristo, porque muchos murmuraban y decían: ese es el poder de Dios. Otros decían: estos están locos. Como comúnmente mucha gente que no tiene el conocimiento de Jesucristo llama locos a los evangélicos, a los cristianos en Jesucristo, o a los creyentes en Jesucristo, perdón. Pedro predica el evangelio. Pedro predica y les habla acerca del cumplimiento de lo profético que había hablado el profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Pero cuando los comienza a confrontar el apóstol Pedro, en Hechos 2:36 les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, colgándole en una cruz, Dios lo ha resucitado de los muertos y lo ha hecho Señor y Cristo. Y dice el verso que sigue, que cuando ellos escucharon estas palabras, compungidos, quebrantados de corazón, contritos, dice la Biblia que dijeron la primera pregunta que nos ocupa hoy: varones hermanos, ¿qué haremos? Qué interesante esto. Fíjese, varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Es interesante esto. Estamos hablando en Hechos capítulo 2, verso 37 al 41. Cuando la gente dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos habían sido convencidos por el Espíritu Santo a través de la palabra que el apóstol estaba presentando. Ellos se sintieron culpables porque habían sido ellos no solamente testigos de la muerte de Jesucristo, sino causantes o provocadores, mejor dicho, participantes de la muerte de Jesucristo. Se sintieron ellos culpables porque se dieron cuenta que en realidad Jesucristo no era un impostor, sino que era el Dios mismo que había venido a esta tierra, pero que ellos no pudieron reconocerle como Dios cuando estuvo aquí en la tierra. Ellos se dieron cuenta que en realidad Jesús era Dios, hasta que el apóstol Pedro comenzó a predicar y comenzó a confrontarlos, y que el Espíritu Santo los convenció de pecado, les abrió los ojos, quitó la venda que había en sus ojos, y el Espíritu Santo los quebrantó, los redarguyó,
y ellos se sintieron culpables, tuvieron sentimiento de culpabilidad porque habían dado muerte al mismo autor de la vida, al mismo Señor Jesucristo, al Dios eterno que bajó a esta tierra humanándose a fin de cumplir un propósito en esta tierra y abrirnos el camino para la salvación de nuestras almas. Pero seguimos con la pregunta, varones hermanos, ¿qué haremos? El apóstol Pedro les dice, que debían creer en el Señor Jesucristo, pero él les dice en las palabras específicas, les dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para todos aquellos a cuantos el Señor nuestro Dios llamase. Y la Biblia dice que los que recibieron la palabra ese momento se bautizaron y se añadieron a la iglesia ese día como 3,000 personas. Cuando pensamos en el tema que nos ocupa hoy, ¿a qué vino Jesucristo? Hemos dicho que Él vino del cielo aquí en la tierra para darnos la oportunidad de nosotros de ser salvos. Vino para redimirnos del pecado. Vino para rescatarnos de la condición de muerte espiritual en la que nos encontrábamos. Él vino para testificar de un reino eterno. Dice la Biblia en Marcos capítulo 1 y verso 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, vino Jesucristo predicando el evangelio del reino, diciendo, el reino de los cielos, o el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, dice él. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El tiempo se ha cumplido, el reino del cielo se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Interesante. Entonces, amados, Jesucristo vino en primer lugar para salvar lo que se había perdido. Y todo lo que se había perdido era la humanidad. Y la humanidad ha sido y es la que al Señor le ha interesado y le seguirá interesando por siempre mientras exista la humanidad en esta tierra. Porque el pecado ha venido a destruir todo lo bueno que Dios había dado al hombre. Todo lo bueno que había en el hombre, el pecado lo vino a destruir. Es por esa la razón, o es esa la razón, mejor dicho, por la cual, no habiendo otro medio para rescatar a la humanidad, para restaurar a la humanidad, para levantar a la humanidad, para salvar a la humanidad, no habiendo otro medio, Jesucristo tuvo que venir Él mismo para rescatar a la humanidad. Después que Él se fue al cielo, se quedaron los discípulos que posteriormente fueron sus apóstoles, los apóstoles del Cordero, predicando el evangelio del reino aquí en la tierra. Y como he dicho, el primer apóstol que predicó el evangelio, el primer mensaje después de que el Espíritu Santo vino a esta tierra, después que Jesucristo vino en su naturaleza divina para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Pedro fue el primer predicador en el aposento alto, donde se había reunido la gente de todas las naciones,
todas las naciones vecinas de ese entonces estaban adorando en Jerusalén. Cuando oyeron el estruendo que se dio en el aposento alto donde estaban los discípulos, fue un estallido, un terrible estruendo que alarmó a todo el mundo. Vinieron a ver qué es lo que estaba sucediendo. Y se encuentran a los seguidores de Jesucristo llenos del Espíritu Santo. Al predicarles Pedro el cumplimiento de lo profético y el cumplimiento de la ley en Cristo y la venida del Espíritu Santo, que era el cumplimiento de palabra profética tanto de Joel como de Isaías, y ellos siendo convencidos por el Espíritu Santo dicen: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Sabe que estas preguntas son comunes? Y hoy precisamente nos ocuparemos de 3 preguntas que son importantes en gente importante. En este caso, esa multitud. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dio la solución. Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahí estaba la solución. Arrepentirse y bautizarse cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y recibiréis el Espíritu Santo. Y recibiréis lo mismo que ahora nosotros tenemos, le dijo Pedro, porque es para vosotros la promesa del Espíritu. Y es para sus hijos. Y es para los que están lejos. Y es para todos aquellos a cuantos el Señor, vuestro Dios, llamase. Interesante. ¿Y qué pasó con esa gente? Seguramente no se convirtieron todos los que estaban ahí. El todo por el todo. La multitud seguramente no se convirtió. Pero se convirtieron, dice la Biblia, como 3,000 personas. No está diciendo que son 3,000. Ese como es una comparación. Pudieron haber sido más de 3,000 o quizá menos de 3,000. ¿Sabe usted que en ese entonces no se tomaba en cuenta a los niños menores de 20 años? Solo tomaba en cuenta a los niños mayores de 20 años, varones, no se tomaba en cuenta ni a las mujeres ni a los niños que tenían menos de 20 años. Solo ellos pasaban la cuenta nada más. Los mayores de 20 años, varones. Eso significa que los que se convirtieron ahí en realidad fue una multitud. Toda la multitud que venía a adorar al templo, o la mayor parte de la multitud, se convirtieron a Jesucristo ese día porque Dios los convenció de pecado. ¿Sabe que Jesucristo es el que convence de pecado al hombre? Cuando el hombre escucha un mensaje, cuando el hombre escucha una palabra, cuando el Espíritu Santo prepara el corazón del hombre para escuchar la palabra, para recibir la palabra, el mismo Espíritu Santo es el que hace la obra de redarguir, de convencer, para que el hombre pueda reconocer su condición y para que el hombre pueda confesar a Jesús como su Señor y suficiente Salvador. Exactamente eso fue lo que sucedió el día de Pentecostés en el aposento alto. Pero me llama la atención una segunda pregunta. Esa sucedió cuando Cristo andaba aquí en la tierra todavía en su ministerio público. En Marcos capítulo 10, verso 17 al 21, un hombre importante, la Biblia dice que era un hombre rico, el que vino a Jesús y dobló su rodilla y le dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Note esto: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesucristo le presenta ahí la solución. Le dijo lo que debía hacer.
le dijo, ama a tu prójimo, primero. Y segundo, le dijo, ven y sígueme tomando tu cruz. Pero fíjese que este muchacho, este joven rico, no pudo cumplir ni siquiera la primera propuesta que Jesucristo le hizo. Porque cuando Jesucristo le dijo, ama a tu prójimo, le estaba diciendo, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Le estaba diciendo el Señor de amar al prójimo en el sentido de hacer algo bueno por su prójimo. Y dice la Biblia que al escuchar esta palabra el muchacho, como tenía muchas riquezas, dio la media vuelta y regresa triste, porque quería ser salvo. Se encontró con el único Salvador, con el gran Salvador, Jesucristo el Señor. Tuvo la oportunidad este joven de renunciar a todo lo que poseía, tomar su cruz y seguir a Jesucristo, pero no quiso ni tan siquiera renunciar a lo que poseía. Si este joven hubiera sido como el Zaqueo, ¿se recuerda usted del Zaqueo de Lucas 19? Este Zaqueo, dice la Biblia, que era un hombre rico también. Y era rico por lo que robaba precisamente al pueblo de Israel. Era un contratista que recaudaba impuestos para el gobierno romano, Zaqueo. Pero cuando Jesús pasó por allí, la Biblia dice que Zaqueo quería verle, y al ser chaparro, al ser pequeño, tuvo que subirse a un árbol para ver a Jesucristo. Y cuando Jesús pasó por ahí, le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy posaré en tu casa. Hoy iré a tu casa, dormiré en tu casa, cenaré en tu casa esta noche. Y se fue con Zaqueo el Señor. Y dice la Biblia que cuando estaba ahí en la mesa, la gente murmuraba y decía, Jesús ha entrado a la casa de un pecador. La gente estaba criticando, juzgando a Zaqueo por lo que hacía, porque era ladrón en realidad, era ladrón. Les cobraba impuesto súper elevado a los hijos de Israel, por encima de lo que el gobierno pedía, de lo que el gobierno demandaba, y todo lo que le añadía, la inflación, en este caso lo que le elevaba, o lo que le añadía al impuesto que el gobierno pedía, era para el bolsillo de Zaqueo. Pero cuando Jesús estaba ahí, Zaqueo saca la bolsa del dinero y dice, Señor, aquí está el dinero que tengo, y le doy la mitad de este dinero a los pobres, y si algo le he robado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, tú eres hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación a esta casa porque eres hijo de Abraham. ¿Se da cuenta que el joven de Marcos, capítulo 10, quería ser salvo, pero no pudo porque no renunció a lo que poseía por amor al dueño de todo lo que existe? Por amor al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le propuso que le diese a los pobres lo que tenía y que tomase su cruz, la cruz de Cristo, y seguirle. Y el hombre no quiso. Quería ser salvo, quería hacer algo para ser salvo, pero que en realidad él estaba acostumbrado a hacer algo religiosamente, pero él no estaba dispuesto a hacer nada que le costase un poco por amor a esa salvación. ¿Qué haré para ser salvo? ¿Tuvo la solución?
y no lo aceptó. Tuvo la propuesta del mismo Salvador de lo que debía hacer para ser salvo, pero no estuvo dispuesto a pagar el precio, él en este caso, para ser salvo. Pero Jesucristo sí que estuvo dispuesto a pagar el precio por todos nosotros. Y dice la Biblia, en Filipenses 2:5 dice que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, siendo Dios, él sí se despojó de todo lo que tenía, de su gloria, de su majestad, y de la misma vida. Él tuvo que despojarse por amor a nosotros, y mucha gente no está dispuesta a despojarse de nada por amor a Jesucristo o por amor a su salvación. Este joven dijo, ¿qué haré para ser salvo? Pero no estaba dispuesto a hacer nada en realidad. Él quería hacer algo que no le costase para nada, pero no estaba dispuesto a hacer algo que le costase a fin de obtener la salvación, a fin de obtener la vida eterna o a fin de ser salvo. El primer grupo, el del aposento alto, estos sí que aprovecharon la oportunidad. Ellos dijeron, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán la promesa, porque es para ustedes. Estos recibieron la palabra, se bautizaron y vino el Espíritu Santo sobre ellos y ya fueron salvos y miembros de la iglesia de Jesucristo. El joven rico no estaba dispuesto a hacer nada. No estaba dispuesto a nada. Una última pregunta y terminamos. Esa la encontramos en Hechos 16, 30 al 33. Este es un carcelero, también un hombre importante. Sí, usted sabe la historia. El apóstol Pablo y Silas habían sido abofeteados, habían sido latigados por haber echado fuera un demonio de adivinación que había en una muchacha. Los prendieron, pues los golpearon y los metieron a la cárcel. Pero ahí en la cárcel dice la Biblia que ellos cantaban, oraban al Señor, y de repente un milagro surge allí, que un terremoto sacude los cimientos de la cárcel y las cadenas de los presos se rompen, los grillos se rompen, las puertas se abren, y al carcelero darse cuenta que las puertas estaban abiertas, pensando que todo el mundo se había escapado, saca la espada para matarse, y Pablo le dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él pidiendo que encendiera la luz, viendo que todos los presos estaban ahí, en realidad entendió que era un milagro, y entendió que había surgido ese milagro de parte de Dios por causa de Pablo y de Silas. Cuando ese hombre entendió eso, este hombre también hace la famosa pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y la Biblia dice que ese hombre creyó en Jesucristo, él con toda su casa, y se bautizó esa misma noche y celebró el haber recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Amados, usted que está viendo esta programación, usted que ha ocupado este tiempo para ver a través de este medio, detrás de esa pantalla, usted que está viendo esta programación, el Señor Jesucristo vino a este mundo para buscar
y para salvar lo que se había perdido. Si usted se ha estado haciendo interrogante, como el joven rico, como la multitud del aposento, como este carcelero, ¿qué haré para ser salvo? La respuesta es fácil. En Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, la Biblia dice que esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos con nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para ser justo y con la boca se confiesa para salvación. Eso es todo lo que el hombre tiene que hacer. Todo lo que el hombre no podía hacer para ser salvo, Jesucristo lo ha hecho en la cruz. Ha derramado su sangre en la cruz para redimir al hombre, para pagar el precio del rescate por toda la humanidad. Ahora se predica el evangelio en diferentes lenguajes, en todos los idiomas que existen y los dialectos, las lenguas que existen en el mundo. Se predica en todo el mundo este evangelio para los hombres, a fin de que los hombres sean salvos. Todos aquellos que quieren escuchar la voz de Dios. En Hebreos capítulo 3 y verso 7, el Espíritu Santo dice: si oyeres hoy mi voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Amado, tú que no tienes a Cristo todavía, si estás escuchando esta noche o si escuchas a través de cualquier predicador la palabra del Señor que te invita a reconocer tu condición de pecado y a recibir a Jesucristo como Salvador personal, y sientes la motivación interna dentro de ti de hacerlo, de confesar tus pecados y de reconocer a Jesucristo como tu Salvador personal, hazlo, porque es lo único que tú tienes que hacer, porque lo demás, lo que tú no podías hacer, Jesucristo lo ha hecho por ti. Morir en una cruz y derramar su sangre para pagar el precio de tu liberación, el precio de tu rescate. Si te has hecho preguntas en algún momento, ¿qué hago para ser salvo como esta gente? Si tú te haces las mismas preguntas, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué hago? La respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Solamente tienes que reconocer tu condición de pecado. Tienes que reconocer que eres pecador y que por ti murió el Señor Jesucristo y que por ti derramó su sangre en la cruz. Tienes que confesarlo como tu Señor y suficiente Salvador y recibirlo en tu corazón como tu Señor. Y en ese momento el Señor Jesucristo estará entrando en tu corazón, estará inscribiendo tu nombre en el cielo, en el libro de la vida, y tú estarás siendo parte de la familia de Dios. ¿Quieres tú entregar tu corazón a Jesucristo? Cree en el Señor Jesucristo. Reconoce tu condición de pecado. Confiesa tus pecados al Señor y pídele perdón, porque Él se complace en perdonarte. Recíbele como tu Señor y suficiente Salvador, y Él entrará en tu vida y te dará su Espíritu Santo para que te guíe, te fortalezca y te ayude durante tú estés en esta tierra. ¿Alguien quiere hacer esta oración conmigo? Diga: Señor Jesús, estoy aquí hoy reconociendo mi condición de pecado. Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Límpiame con tu sangre, oh Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te recibo como mi Señor y como mi suficiente Salvador. Envía tu Santo Espíritu a mi vida para que yo pueda caminar
en tus caminos mientras viva y esforzándome por hacer tu voluntad. Señor Jesús, gracias por recibirme, por aceptarme y por perdonarme. Si usted ha hecho esta oración, usted es un miembro de la familia de Dios, y si no la hizo y en algún momento siente hacerla, hágala, porque eso es lo único que tiene usted que hacer: reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador y confesarlo con su boca y creerlo en su corazón. Que Dios les bendiga. Haremos una oración para terminar esta predicación. Señor Jesús, quiero agradecerte por haberme permitido predicar esta palabra. Y quiero agradecerte por todos aquellos hermanos y amigos que están escuchando y que están hoy reconociendo su condición. Señor, yo bendigo sus vidas y pido que tu Santo Espíritu renueve sus fuerzas espirituales de todos aquellos que están reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador y que están creyendo en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. Señor, bendigo a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Amados, que el Señor les bendiga. La paz de Dios en cada corazón. Amén. Vive en la palabra y Él mismo es la palabra. La Biblia, la palabra del Señor, dice que todo lo que respira debe alabar a Dios. Y Dios siempre ha querido ser alabado a través de la humanidad.